vamos a empezar, hermanos, con el estudio de hoy, al cual he titulado La familia y los valores cristianos. Amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado, el título de hoy es La familia y los valores cristianos. Pregunto, ¿cuántas familias hay aquí? Levanten la mano. ¿Cuántas familias hay aquí? ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Sí, bueno, hay muchos, ¿no? Hijos, padres, abuelos. Muy bien. Así que el tema es exactamente para todos los que estamos aquí hoy. Amén. Bien. Entonces, anótelo ahí en su mente y si lo tienen alguna libreta, pues anote el título. Y también vaya anotando los puntos que son muy importantes que vamos a desarrollar. La familia y los valores cristianos. Amén. ¿Y por qué este tema, hermanos? Es porque estamos viendo que la familia está bajo ataque en todos los sentidos. Amén. En todos los sentidos. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo es que estos valores cristianos fundamentados en la palabra de Dios pueden hacer que una familia sea próspera, bendecida y tengan la dirección y el favor de Dios? Pero para poder hablar de el bienestar familiar, primero tenemos que encontrar la raíz del problema. Amén. Todos estamos de acuerdo en eso. ¿Cuál es el problema que estamos viviendo en nuestros tiempos? Muy bien, si nos basamos en la historia, Europa hace mucho tiempo atrás floreció, las naciones fueron bendecidas y fueron prósperas, las familias tenían bienestar, había paz, habían respeto, valores, los hijos se sometían en obediencia a sus padres, ¿verdad? Y las naciones prosperaron. ¿Por qué? Porque estaban fundamentadas bajo estos principios bíblicos y estos valores cristianos. Entonces, quiero decir que la palabra de Dios era el fundamento, era el cimiento donde se construía, era la base donde se construía la familia, una familia unida, fuerte, amén, y con temor a Dios. Pero en estos tiempos actuales en los que estamos viviendo, hermanos, hemos dejado ese fundamento. Y en cambio se han abrazado ideologías, pensamientos que van en contra del diseño de Dios para la familia y la familia está bajo ataque. Amén. Yo creo que todos sabemos eso. La familia está bajo ataque. Amén. Entonces, hablar de la familia y los valores cristianos es casi como mencionar un tema polémico, un tabú en los tiempos modernos. En muchos lugares, los valores tradicionales han sido reemplazados, hermanos, por ideologías que desprecian los principios bíblicos y redefinen lo que significa ser familia. Algunos consideran que los valores cristianos son anticuados y otros, hermanos, los llaman intolerantes. Pero surge una pregunta: ¿qué dice Dios sobre la familia? ¿Qué enseña realmente la palabra de Dios sobre los valores que deben gobernar el hogar? Y aún más importante, ¿qué fue lo que Jesús enseñó acerca de la familia? Quiero que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 24. Para responder, hermanos, nosotros no podemos basarnos en opiniones modernas ni en emociones personales. Amén. Nuestra fuente confiable es la Escritura, es la palabra de Dios, porque la familia no fue un invento cultural, ni es un contrato social tampoco. Amén. La familia es un diseño divino creado por Dios desde el principio, y los valores que deben gobernarla están revelados en su palabra. Amén. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios ya tenía un plan. La familia es el núcleo, es el centro que dirige esta sociedad. Amén. Y entonces encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 24,
desde el libro de Génesis, Dios estableció el primer hogar. Adán y Eva no se unieron por tradición cultural, amén, sino por mandato divino. Y dice, y declaró Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola, ¿qué? Carne, amén. Serán uno. Ya no serán dos, sino uno. Entonces, el matrimonio, hermanos, fue constituido en los cielos y establecido aquí en la tierra. Amén. Con un propósito. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando mientras vayamos paso a paso. Ahora bien, si la familia es creación divina, los valores que deben gobernarla también tienen que ser divinos. Vienen de Dios. Amén. Vienen de Dios. Y aquí encontramos la raíz del problema moderno. Los valores cristianos de la familia están bajo ataque. Sea que lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. Sea que queramos verlo o no lo queramos ver, la familia está bajo ataque. No porque sean débiles, sino porque son un recordatorio constante de que Dios sigue teniendo la autoridad. Amén. Final sobre el matrimonio, la crianza y el rol de cada miembro de la familia y la ética moral que debe regir el hogar. Amén. Entonces, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos enseña en Efesios, capítulo 5, versículo 31 al 33, lo siguiente, que el matrimonio no es solo una relación social, es una imagen espiritual del pacto entre Cristo y la iglesia. Todos conocemos ese pacto, amén. El pacto entre Cristo y la iglesia. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Cristo. Amén. ¿Y la iglesia qué es? La novia, ¿no? La esposa. Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Él. Y ese vínculo es eterno. Pero no solamente es eterno y duradero, sino que también en el proceso ese vínculo es un vínculo fuerte, que nadie puede destruirlo. Amén. Si esa relación entre Cristo y la iglesia y Cristo es fuerte, entonces, ¿quién podrá destruir esa unión? Lo mismo sucede en el matrimonio. Amén. Si Cristo es el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿quién podrá destruir lo que Dios ha unido? Nadie. A menos que el hombre deje esos principios y esos valores bíblicos, entonces el hombre destruirá su hogar. Porque el Señor dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Amén. Entonces, es por eso que el enemigo ha declarado una guerra abierta contra la familia y sus valores. Al destruir el modelo bíblico de Dios, la familia, Satanás distorsiona la imagen de Dios en la sociedad. Siembra confusión en generaciones enteras. Ahora, si nosotros somos creyentes, no conocemos los valores de Dios establecidos para la familia, si no entendemos por qué son importantes y cómo defenderlos, entonces, hermanos, estamos entregando la batalla sin pelear. Nos estamos rindiendo fácilmente. Por eso este estudio es necesario. No solo para entender qué son los valores cristianos en la familia, sino para aprender cómo vivirlos, defenderlos y transmitirlos también. Amén. A nuestros hijos y a esta generación en la que estamos viviendo y las próximas generaciones venideras, si el Señor todavía no ha venido por nosotros. Amén. La familia es mucho más que un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo. En el plan divino, la familia es el primer altar, el primer templo, la primera escuela y la primera iglesia. ¿Entendemos eso? El ministerio más importante es la familia. Ese es el ministerio más importante. No puedes confiarle a tus hijos a un sistema educativo. No puedes confiar tus hijos
a los demás. Es tu responsabilidad y es tu deber educarlos, prepararlos para el futuro venidero. Y esto es a través de los principios bíblicos. Amén. Entonces la familia, los padres, las madres tienen que ser sabios, tienen que ser sabias. Porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, ¿verdad? Es un principio. Si nosotros instruimos a nuestros hijos por el buen camino, ellos no se apartarán nunca. La Biblia lo dice. Ahora yo pregunto, ¿Dios es mentiroso? Entonces, si Él lo dijo, así será, ¿verdad? Es un principio. Entonces, hermanos, si instruimos a nuestros hijos en el camino correcto, ellos no se van ¿a qué? A apartar del camino. Entonces, la familia es mucho más que un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo, sino que la familia es el primer, como he dicho anteriormente, el primer altar, el primer templo, la primera escuela y la primera iglesia. Por eso es que la familia es el ministerio más importante. Porque la iglesia no te va a enseñar. Eres tú el que tendrás que enseñarle a tus hijos. Aunque la iglesia, claro, es un pilar fundamental. Y estamos aquí para aconsejar a la luz de las Escrituras. Pero quien toma la decisión de tomar el consejo son los padres para criar hijos sabios. Amén. Bajo el fundamento de Dios. Y hoy estamos viendo tiempos difíciles donde, hermanos, como he dicho al principio, Europa, y no solamente Europa, sino también América, Asia y todos los continentes. Cuando la palabra de Dios era el fundamento del hogar, ya hemos dicho anteriormente, las naciones prosperaron, las familias eran bendecidas, había paz en ese hogar. Amén. Pero en los tiempos en los que estamos actualmente, lamentablemente esta generación no conocen los valores bíblicos, los principios cristianos. ¿Qué ha pasado? Satanás está ganando terreno. Los padres han dejado a un lado los valores, ese pilar fundamental, la guía de la palabra de Dios. Y por lo tanto, al no criar a sus hijos en sabiduría divina, hoy si tú vas a la calle y haces preguntas bíblicas, nadie conoce la palabra de Dios. El fundamento sólido ha quedado a un lado. Y hoy, lamentablemente, esta sociedad moderna y estas familias modernas ya no están fundamentándose sobre algo sólido, algo firme, sino bajo cimientos que no son estables. Amén. Entonces, si el fundamento es tan importante, entonces, hermanos, necesitamos volver al principio. ¿Cuáles son los valores cristianos que Dios diseñó para la familia? Y ese es el primer punto que vamos a tocar hoy. Amén. ¿Cuáles son los valores cristianos de la familia según la Biblia? Y vamos a tocar, hermanos, 3 principios importantes acá. Entonces, si queremos entender, hermanos, la familia y los valores cristianos, no podemos permitir que el mundo redefina esos términos por nosotros. Amén. ¿Alguien está conmigo hoy? Entonces, en tiempos recientes, hermanos, hemos visto cómo las ideologías humanas han intentado redefinir lo que es una familia, alterando sus fundamentos, distorsionando sus roles y presentando valores que no tienen nada que ver con lo que Dios estableció desde el principio. Amén. Sin embargo, para nosotros como creyentes hay una verdad fundamental que no puede ser negociada. La familia es creación de Dios. Amén. No es el resultado de un proceso cultural, ni es un simple arreglo social. La familia nace en el corazón mismo de Dios. Amén. No es el resultado, como he dicho,
o un proceso cultural. Y es por eso, hermanos, que los valores que deben gobernarla también tienen que venir de Él. Amén. Tienen que venir de Dios. Entonces, desde el principio, tal como ya vimos en Génesis, Dios estableció claramente que la familia sería más que una simple estructura, sería un reflejo de su voluntad y un vehículo para manifestar su gloria aquí en la tierra. Amén. Y este diseño, hermanos, original no está sujeto a revisión, ni puede ser adoptado a los caprichos de cada generación. Dios habló, Dios definió y su diseño es perfecto. ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios habló, Dios definió y su diseño es perfecto. Entonces no está bajo revisión. Entonces a través de toda la Escritura Dios revela cuáles son los valores cristianos que deben gobernar a cada familia de creyentes. Y no son valores flexibles ni abiertos, como he dicho, a interpretaciones humanas. Son principios eternos, tan firmes como el carácter mismo de Dios. Amén. Entonces, en esta sección vamos a explorar 3 de esos valores esenciales. Y el primero es el amor sacrificial. El amor sacrificial, hermanos, es el reflejo central de la naturaleza divina en la familia. Muy importante. Amén. Entonces, cuando hablamos de amor en el contexto familiar, es crucial entender de qué tipo de amor estamos hablando. El mundo ha reducido el amor a emociones pasajeras y atracciones físicas, pero la Biblia presenta un estándar mucho más alto todavía. El mundo ha redefinido lo que es el amor y lo ha reducido ¿a qué? A emociones y atracciones físicas. Pero realmente pregunto, ¿ese es el amor que Dios estableció para la familia, para el matrimonio? No. Estamos de acuerdo que no es así. Entonces, la Biblia presenta un estándar mucho más alto. El amor sacrificial, el mismo amor con el que Cristo amó a su iglesia. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículo 25, leemos lo siguiente y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. ¿Vamos entendiendo? Es muy claro lo que está aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese es un amor sacrificial. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Se entregó, se sacrificó por nosotros. Ese es un amor sacrificial, un amor incondicional. Ese amor es ágape. Amén. Es un amor que no se mide. No es un amor que se da si tú lo mereces, si estás haciendo bien las cosas. Es un amor de Dios que está disponible para todos, aún para los pecadores, aún para los que no se han arrepentido. Para ellos también es este amor. Y Él se sacrificó por todos nosotros. Amén. Entonces entendemos la base. Entendemos el fundamento. ¿De dónde viene ese amor sacrificial? Entonces, esto, amor, hermanos, no es un amor condicional, ni un amor basado en cómo me traten o cómo me sienta. Es un amor que se entrega, que muere a sí mismo. Amén. Que prioriza el bienestar del otro por encima del propio. Este amor sacrificial es la esencia misma, hermanos, del Evangelio, porque apunta directamente ¿a qué? A la cruz. Apunta a la cruz donde Cristo se sacrificó. Un amor tan puro. Hermanos, lo más fácil para el Señor, para Jesús, era: ¿sabes qué, Señor? No te voy a obedecer. No me voy a sacrificar. Necesito estar cómodo en este momento. Después de tantos ataques que he recibido de mis enemigos, de aquellos que me odian y que odian la verdad que viene de ti,
¿sabes qué? Me voy a dar una pausa. ¿Dijo eso Jesús? No, ¿verdad? Es una suposición, pero es válida. Pero no hizo eso Jesús. Él se sacrificó. Dio su vida en rescate por nosotros. O sea, la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La esposa del Cordero. Ese es un amor sacrificial. Ahí está el punto. Ese es el ejemplo primordial. Entonces, hermanos, el amor sacrificial no es exclusivo del matrimonio, sino que es el valor que gobierna cada relación familiar. En Colosenses capítulo 3, 21, Pablo dice lo siguiente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué hay detrás de esta instrucción? ¿Qué hay detrás de este versículo? Un llamado al amor sacrificial en la crianza. Criar, hermanos, con amor bíblico implica corregir sin abusar, disciplinar sin humillar, enseñar sin desesperar y siempre apuntar al corazón del hijo hacia Dios. Amén. Esa es la forma correcta. Entonces, cuando una familia vive el amor sacrificial, ese hogar se convierte en un reflejo vivo del amor redentor de Dios. Amén. Entonces, no es un amor tolerante que acepta pecado, es un amor que es santo, es un amor santo que busca el bien eterno de cada miembro. Y ese es el primer pilar de los valores cristianos en la familia. Amén. Pregunto, ¿cuál es el primer valor? Principio. El amor sacrificial. Muy bien. Quiero que todos estemos atentos porque el objetivo es que aprendamos y seamos edificados por la palabra de Dios. Amén. El amor sacrificial. Y el segundo valor o principio, la fidelidad y el compromiso. Tenemos que volver a tomar el compromiso como familia. Porque la fidelidad y el compromiso es el eco del pacto eterno de Dios. Entonces, el valor esencial es la fidelidad y el compromiso, tanto dentro del matrimonio como en relaciones de padres con sus hijos. En tiempos donde el compromiso, hermano, familiar es visto como algo temporal y donde el divorcio es visto como una salida fácil, la fidelidad cristiana es un testimonio profético. Por eso Dios nos instruye que es importante el compromiso y que seamos fieles a nuestras parejas. Malaquías capítulo 2, versículo 16 dice lo siguiente: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Pregunto, ¿por qué Dios aborrece el divorcio? ¿Alguien valiente que quiera responder? ¿Por qué creen ustedes que Dios aborrece el divorcio? Porque el matrimonio, hermanos, no es solo un acuerdo humano. Es un reflejo del pacto entre Dios y su pueblo. Cada vez que un esposo y una esposa perseveran en fidelidad, aún en medio de pruebas y de dificultades, están predicando el evangelio sin palabras. Porque a veces no faltan las palabras. No hace falta decir cosas. Si tú vives el evangelio y vives bajo estos valores y principios y te comprometes primeramente con Dios y pones a Cristo como el centro de tu hogar, de tu matrimonio, de tus hijos, entonces, hermanos, no necesitas predicar. ¿Por qué? Porque eres un vivo reflejo ¿de qué? Del carácter de Cristo en tu hogar. Y todos lo pueden ver. Todos pueden ver ese hogar, ese matrimonio. Y también pueden ver a tus hijos y el comportamiento de tus hijos. Y no digo con esto que es fácil criar a nuestros hijos, pero sería más difícil
sin los fundamentos bíblicos. Pero si tenemos a Dios y el temor de su palabra, reverencia por su palabra, respeto por su palabra, entonces es fácil, se vuelve todo más fácil. Amén. ¿Entendemos? Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, esa fidelidad también gobierna relaciones entre padres y hijos e hijos. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 leemos y dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Las repetirás a tus hijos. Entonces, hermanos, la fidelidad no es solo permanecer físicamente presente. No es estar presente solamente, porque a veces, aunque estás presente, estás ausente. ¿Entendemos? Estás presente, pero estás ausente. La fidelidad es un compromiso activo de formar, discipular y amar a los hijos en la verdad de Dios. En un mundo donde los padres, hermanos, delegan la crianza a los sistemas educativos, a las redes sociales, la fidelidad cristiana implica asumir personalidad, formación espiritual de cada hijo. Y ahora yo pregunto para todas las familias aquí representadas, ¿te estás esforzando por criar a tus hijos con estos valores y principios bíblicos? Porque estos principios y valores bíblicos no son pasajeros. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Amén. Lo cual significa que su palabra es eterna. Entonces los principios y valores que vienen de Él son eternos también. Son duraderos. No caducan. Y están activos para ti si los quieres. Pregunto, ¿estás criando a tus hijos con sabiduría, con temor de Dios? ¿Los estás instruyendo en la palabra de Dios? Pero si no es así, hermano, tampoco te sientas mal, porque hoy es el momento. Dios nos está hablando para que recapacitemos, para que reflexionemos y volvamos al diseño original de Dios para la familia. Amén. Así que es tiempo de que vayamos reflexionando. Entonces la familia, hermanos, es el primer altar, como había dicho, la primera iglesia y la primera escuela. Entonces la fidelidad es el cemento o el hormigón que mantiene firme ese altar. Amén. Y el tercer valor es el temor de Dios. Es el valor que ordena todo lo demás. O sea que es el valor principal. El tercer valor es eso, el temor de Dios. No entendido como miedo servil, sino como reverencia profunda. No es miedo, ¿verdad? Sino reverencia. ¿A quién? A la palabra de Dios, a Dios mismo, a su santidad, su autoridad y su palabra. Entonces, su autoridad y su palabra. En un mundo donde Dios es una figura decorativa y donde muchas familias viven como si Dios no existiera, el temor, hermanos, de Dios es la columna vertebral que sostiene al que es cristiano auténtico. No sé si ustedes han leído el Salmo 128, versículo 1 al versículo 4. Quiero que lo leamos y miremos lo que Dios dice aquí. Y esto no es para personas solamente individuales, es para la familia también. Amén. Y dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermanos, ¿entendemos eso? Lo vuelvo a leer: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Tu mujer será como vid que lleva fruto, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hermanos, observa la conexión aquí. La bendición familiar fluye directamente del temor de Dios. Sin temor de Dios, el amor se convierte en sentimentalismo barato. Amén.
y la fidelidad se convierte en un pacto vacío. Pero cuando la familia vive en reverencia constante a Dios, cada valor encuentra su raíz y su propósito. Jesús mismo lo mostró al hablar del hombre sabio que edificó. ¿Sobre qué? Sobre la roca. En Mateo capítulo 7, 24, Él dijo lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ¿esa roca qué es? La palabra de Dios. Esa roca es la palabra de Dios, pero solo aquellos que temen al Señor la toman en serio, sin temor. La familia, hermanos, queda a merced de las corrientes culturales porque no tiene un ancla eterna. Y Dios en este momento te está recordando, no solamente a los padres, no solamente al matrimonio, también a los hijos. Dios está hablando en este momento a los hijos. Por eso este mensaje familiar es para todos los que estamos aquí. Amén. Entonces, si no tenemos la palabra de Dios como ancla eterna, entonces vamos a ser diluidos. Nuestro fundamento no será firme, no será la roca. La roca representa ¿a quién? Cristo, ¿verdad? Y la arena, los cimientos de este mundo. Entonces, si no te fundamentas en esta ancla eterna que es la roca, Cristo Jesús, tu cimiento será todo lo que este mundo redefine acerca del matrimonio y del hogar. Ideologías, relativismo, moral y muchas otras cosas más. Amén. Segundo punto, porque la familia y los valores cristianos están bajo ataque hoy. Es una pregunta también. Además del segundo punto, es una pregunta. ¿Por qué la familia y los valores cristianos están bajo ataque hoy? Hermanos, nosotros no podemos ignorar lo que está pasando a nuestro alrededor, como decía al principio. La familia y los valores cristianos están bajo ataque y esto no es algo nuevo, pero lo que vemos en esta generación es una guerra abierta, constante y descarada. Y es una guerra constante y descarada contra Dios mismo, que estableció el hogar. Amén. Y es imposible entender esta batalla sin reconocer la raíz espiritual de todo esto. Entonces, hermanos, desde el principio, Satanás ha intentado destruir la obra de Dios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Satanás desde el principio ha tratado de destruir la obra de Dios. Dios estableció el primer matrimonio aquí en la tierra. ¿Saben quién fue? El libro, el principio, Génesis. Dios estableció la primera pareja, Adán y Eva. Amén. Adán y Eva. Entonces, cuando el enemigo no puede atacar directamente a Dios, ataca aquello que refleja a Dios en la tierra. Y la familia, creada a imagen de Dios y diseño para reflejar su amor, su orden y su verdad, es uno de sus principales objetivos. Ahora quiero que vayamos al libro de Juan capítulo 10, versículo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10. Si usted lo puede leer en su pantalla, pero quiero aprovechar este momento también para aconsejarlos. Hermanos, es cierto que hoy en este tiempo tenemos libertad. Podemos tener la Biblia en nuestro teléfono. Pero llegará el momento en que esto será prohibido. Usted no tendrá acceso ya a la Biblia en su teléfono. Porque los tiempos en los que estamos son tiempos peligrosos. La maldad está en aumento. Y la palabra de Dios está siendo atacada por todos los frentes posibles. Entonces yo le aconsejo que usted pueda comprar su Biblia física, que la tenga en su casa y que no pierda la costumbre de leerla. ¿Por qué? Porque cuando ya no la tengamos en el teléfono, la tenemos en nuestro hogar. Pero ahora quiero ir más profundo todavía. Cuando usted compre la Biblia física, también trate de que la palabra de Dios
esté escrita aquí en las tablas de su corazón. Porque es posible también que en un tiempo futuro, si el Señor todavía no viene por nosotros, también esto se nos sea quitado y prohibido. ¿Entendemos eso? Lo cual se alinea al fundamento de lo cual estamos hablando para la familia. Amén. Jesús nos dejó una advertencia clara en Juan capítulo 10, versículo 10, y dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Amén. Entonces, cuando la familia es destruida, las almas quedan expuestas, la sociedad se corrompe y las futuras generaciones, amados, crecen sin el conocimiento de Dios. Por eso este ataque no solamente es político, ni meramente cultural, sino una estrategia espiritual coordinada desde el mismo infierno. Amén. ¿Entendemos eso? Es una estrategia espiritual coordinada desde el mismo infierno. Eso es lo que Satanás quiere: matar, hurtar y destruir. ¿Qué es lo que Dios ha sembrado en tu vida? No solamente principios y valores, respeto, amor, obediencia, paz, temor. Todas esas cosas buenas que Dios ha llenado tu corazón. Todas esas cosas que Dios te ha dado, Satanás las quiere destruir. Quiere robarte la paz. Quiere robarte ese compromiso que tienes con Dios. Quiere robarte la fe para que en vez de fe haya duda en tu matrimonio y en tu familia. Quiere quitarte los principios bíblicos fundamentales que rigen nuestra sociedad, que hace que las familias sean fortalecidas para que haya una familia débil. Eso es lo que Satanás quiere para ti. Pregunto, ¿eso es lo que tú quieres seguir? Entonces, debes abrazar la palabra de Dios, tenerla como fundamento sobre tu hogar. Porque si no es así, hermanos, entonces, si no estás abrazando la palabra de Dios, no estás reverenciando la palabra de Dios, no estás practicando la palabra de Dios en tu vida y en tu familia, entonces estás abrazando ideologías destructivas, creadas y coordinadas por Satanás mismo. ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? Muy bien. Ahora sí, vamos a estas ideologías modernas. Lo que Satanás está usando para destruir a la familia y también a la iglesia. Porque, hermanos, no solamente estoy hablando, no solamente quiero hablar de la familia biológica, sino también de la familia espiritual. Amén. ¿Cuál es la familia espiritual? Todos los que estamos aquí, porque somos la familia de Dios. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Todos estamos unidos en Cristo. Y Él nos ha hecho familias. Porque la Biblia dice que a los que creen en el Señor, a los que creen en Jesús, Dios les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Lo cual nos hace a todos hermanos. Amén. Todos somos hermanos, todos somos familia aquí. Entonces, cuando la familia, hermanos, es destruida, las almas quedan expuestas, la sociedad se corrompe y las futuras generaciones crecen sin el conocimiento de Dios. Ahora, es importante, hermanos, que entendamos esto y que no lo pasemos por alto. Porque uno de los ataques más visibles de las ideologías modernas que intentan redefinir la familia y vaciar de significado los valores cristianos en nombre de la libertad y la inclusión, se nos exige aceptar, hermanos, definiciones que contradicen abiertamente la palabra de Dios. Dios diseñó el matrimonio como una unión sagrada. Amén. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos saben esto? Dios diseñó el matrimonio como una unión sagrada entre un hombre y una mujer con roles complementarios y un propósito divino. Pero hoy, hermanos, ese diseño está tachado de anticuado y de intolerante. Quieren convencernos de que la familia, hermanos, es cualquier combinación de personas que deciden convivir ignorando por completo el orden divino. Y eso no lo podemos aceptar.
No podemos abrazar este tipo de ideologías porque Satanás está trabajando y está obsesionado con ello. Destruir a la familia de Dios y a la familia biológica. Está obsesionado con destruir, con atrapar, con encadenar cada familia, cada miembro de la familia de Dios. Y Pablo advirtió sobre este tipo de distorsión cultural en Romanos capítulo 1, versículo 25. Dice lo siguiente: ya que cambiaron la verdad por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces, hermanos, ¿no es exactamente eso lo que estamos viendo en este momento? En estos tiempos. La voz de la cultura intenta redefinir lo que Dios ya definió. Y cada vez que una iglesia o una familia cristiana adopta estas definiciones, renuncia al principio de sola escritura y abre la puerta a la destrucción espiritual. ¿Acaso no hemos visto nosotros testimonios y familias destruidas? Nos ha tocado vivir a nosotros, a mi esposa y a mí, amigos que han seguido el ejemplo, se han casado en la iglesia y sus matrimonios se han ido cuesta abajo. No han durado ni 2 ni 3 años. Y es lamentable eso. ¿Qué ha pasado ahí? Lo mismo que pasa con cualquier matrimonio que no pone a Dios en el centro de sus vidas. Cuando Cristo no es el centro del matrimonio, todo va cuesta abajo. ¿Por qué? Porque el matrimonio, hermanos, no es como la sociedad lo pinta. Es que yo tengo que buscar a una persona que piense igual que yo, que tengamos la misma química, que tengamos el mismo carácter, y no es así. Dios une caracteres diferentes, pero que se complementan. ¿Por qué? Porque cuando se casan ya no son 2, sino una sola carne. Amén. ¿Vamos entendiendo eso? Somos una sola carne. Pero entonces las ideologías quieren pervertir eso. El problema no es solo la redefinición externa, hermanos, sino la confusión interna. Muchas familias cristianas ya no saben lo que creen. Padres cristianos que enseñan a sus hijos que la Biblia es la verdad, pero en la práctica se adaptan al pensamiento de moda, mostrando que en realidad tienen más temor al rechazo social que temor a Dios. Hermanos, la oposición es fuerte contra la familia. La presión social es fuerte. Ya lo estamos viendo en este tiempo posmoderno, moderno y posmoderno en el que estamos viviendo. Feminismo desenfrenado, donde atacan el valor del hombre. Eso a las mujeres que están aquí no las define. Ese feminismo radical no te define a ti como mujer. Por eso no abraces esta ideología. Lo que te define como mujer es el modelo de Dios para ti. Amén. ¿Entendemos eso? Entonces, hermanos, es importante que entendamos esto. Por eso es que muchos tienen miedo al matrimonio, al compromiso, porque estas ideologías no están en un solo lugar, están en todo el planeta Tierra y cada vez se suman más y más y más. Y aquí vemos un ataque directo a la familia. Amén. Hoy las mujeres atacan a las mujeres tradicionales. Hoy las mujeres actuales atacan a la mujer que entendió su diseño bíblico, el diseño de Dios para su vida, su matrimonio y la crianza de sus hijos. Hoy te dicen, no, eso no está bien. Mujer, tu valor no está en lo que la sociedad dice.
Así que no dejes que ellos redefinan el diseño de Dios para tu vida, para tu matrimonio y para tu familia. Amén. ¿Entendemos eso? Entonces, el segundo ataque, hermanos, es el relativismo moral. ¿Saben ustedes qué es el relativismo moral? ¿Sabes qué? Eso es verdad para ti, pero no para mí. Eso es relativismo moral. Y este es un ataque sutil de parte de Satanás, pero de igual de mortal. Porque el relativismo moral esta ideología enseña que no existen verdades, hermanos, que no existen verdades absolutas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna y en ella está nuestro valor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aló? Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, no se me duerman, por favor. Amén. Y quiero recordarles también que cuando se trata de un estudio bíblico, el tiempo es un poquito más alargado. Amén. Pero la idea es que seamos enriquecidos espiritualmente. Amén. Entonces, aquí Dios nos permite tanto una predicación de unos 20, 25 minutos, como también un estudio más profundo, ¿verdad? Que al final es importante para todos nosotros. Gloria a Dios. Entonces, estamos en el relativismo moral. Bien, entonces, hermanos, aquí vemos algo importante que la Biblia enseña. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7, que ya lo hemos leído, pero me gustaría que lo volvamos a leer. Entonces, hermanos, este veneno del relativismo moral ha penetrado incluso en hogares cristianos donde muchos padres ya no enseñan con convicción. ¿Entienden eso? Ya no enseñan con convicción porque temen imponer creencias a sus hijos. Y así el hogar deja de ser la primera escuela y se convierte en un espacio neutral que cada quien escoge creer lo que quiere. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Y estas palabras que yo te mando hoy, padre, madre, que estás aquí, es para ti esto. Es para mí esto. Y estas palabras que yo te mando hoy, padre y madre, estarán sobre tu corazón y tú las repetirás a quién, a tus hijos, a tus hijos. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo al pueblo que, escuchen bien, que publicaran su palabra y que la pegaran ahí en las esquinas de sus casas, en las puertas de sus casas, en los postes de la ciudad y en las puertas de la ciudad. Que pusieran ahí la palabra de Dios para que cuando ellos pasasen por ahí, recordaran que esos principios son fundamentales. Amén. Para que no olvidaran esos principios bíblicos. Lo mismo hoy, Dios a través de su Espíritu Santo está escribiendo su palabra, sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón, para que no las olvidemos. Amén. Para que no las olvidemos. Por eso es importante que nosotros, por ejemplo, en casa, nosotros tenemos ahí tratados en la pared, los ponemos ahí exhibidos donde está cerca la televisión, y ahí los tenemos para recordar que la palabra es el fundamento. Amén. Que la palabra es la que rige en nuestro hogar. Y eso es muy importante. No olvidar tus raíces. Tus raíces no están en el relativismo y las ideologías de este mundo, sino en la palabra de Dios. Amén. En la palabra de Dios. Entonces, notemos algo ahí, en este versículo. Dios no les dijo que les dieran opciones. No les pidió ser neutrales. Les ordenó con convicción. ¿Por qué? Porque la verdad no es negociable, hermanos. No es negociable. Y cuando el relativismo se infiltra en el hogar, entonces, hermanos, los valores cristianos se diluyen hasta desaparecer. Hasta desaparecer. Y Salmos capítulo 119, versículo 160, creo que todos aquí lo conocemos. Quizás no se acuerdan de la cita bíblica, pero sí del contenido. La suma de tus palabras es verdad,
y eterno es todo tu juicio y de tu justicia. ¿Alguien entiende lo que Dios está diciendo acá? Lo vuelvo a leer para todos. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio y de tu justicia. En otras palabras, hermanos, la verdad de Dios es completa y absoluta. Y aquí el salmista David la está declarando. Está diciendo, tu verdad es absoluta, es completa. No da margen a interpretaciones erróneas. Es absoluta. Amén. No es cambiante, no es variante, es absoluta. No como la sociedad moderna de este tiempo te dice, ¿sabes qué? Para mí el matrimonio no es algo bueno. ¿Por qué? Porque la mujer es oprimida. Este es el discurso ideológico de este tiempo. Pero tú tienes que ser sabia, mujer, que estás aquí. No tomes para ti ideologías destructoras, porque te volverás una mujer tóxica que no edifica su hogar, sino que lo destruye. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con su boca y sus manos la destruye. Amén. Ahora yo pregunto, ¿cuántas mujeres hoy vuelven a retomar ese compromiso con el Señor? ¿Me escucho? Amén. Muy bien, amén, amén. Hermanos, hermanas, las necesito despiertas hoy. Amén. Las necesito despiertas. Así que la Biblia dice, no es para ustedes, pero lo voy a soltar. Levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Así es. Entonces, en este momento, si estás a punto ya de cabecear, dile, Señor, ayúdame a estar despierto, porque necesito el alimento espiritual. Amén. Pero dígaselo al Señor. Señor, necesito estar despierto, necesito estar despierta, porque necesito el alimento espiritual. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, como decía, si los valores cristianos son eternos, entonces deben ser enseñados, defendidos y vividos con absoluta firmeza. Amén. ¿Sí o no? Bien. Y otro de los ataques, y este es aún más agresivo todavía que los dos primeros ataques del enemigo, que son, en primer lugar, hablamos ideologías modernas. ¿Cuál es el segundo? Relativismo moral. Y el tercero es, como les he dicho anteriormente, es aún más agresivo todavía que los primeros dos. La normalización del pecado. Miren, hermanos, quiero hacer hincapié aquí. Hoy hablar de pecado también se está volviendo un tema complicado, no solamente afuera, sino adentro también de la iglesia. Y no debería de ser así, porque al final Dios lo que quiere es que nosotros seamos íntegros, que dejemos el pecado, dejemos de practicar el pecado, porque eso es abominación para Él. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo. ¿Saben qué significa eso? Que Él está apartado de toda maldad, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda suciedad. Entonces, cuando Cristo vino y murió en la cruz por nosotros, se entregó un amor sacrificial. Hermanos, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él nos hizo a nosotros santos. ¿Qué significa eso? Que nos apartó de este mundo. Nos desconectó de este mundo para vivir la realidad divina. Amén. Que es espiritual. Esa realidad divina que Nicodemo no entendió en su momento cuando Jesús le explicó. De cierto os digo que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo decía, pero ¿cómo nazco de nuevo? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer? Vemos qué infantil que era este hombre, porque él evitaba esa realidad espiritual que nosotros no podemos ignorar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a desarrollar
este tercer ataque, y es la normalización del pecado. Entonces, hermanos, ya no basta con promover ideas contrarias a la Biblia, que eso es lo que se está promoviendo en el día de hoy. Ahora se exige celebrar lo que Dios llama abominación. Y si una familia cristiana se atreve a decir que algo es pecado, inmediatamente es señalado como intolerante, retrógrada y fanática. Es para que veamos cómo se ha dado vuelta la tortilla. No sé si entienden ese dicho. Es un dicho de nuestro país. Amén. Entonces, hermanos, Isaías capítulo 5, versículo 22, dice lo siguiente, pero antes de leer el versículo, quiero decirles que Isaías, hermanos, no era una persona cualquiera. Isaías era un profeta de Dios. Amén. Entonces, Dios hablaba por medio de él verdades que se iban a cumplir a futuro. Isaías es uno de los profetas, fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Un hombre fiel. Todo lo que él decía se cumplía, porque no es él el que hablaba, sino Dios por medio de él. Amén. Y entonces, Isaías lo describe con precisión en el capítulo 5, versículo 20. Dice lo siguiente: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Eso es relativismo. Estamos viviendo en esos tiempos donde lo bueno hoy es tratado como malo y lo malo es exaltado como bueno. Estamos en esos tiempos. Hoy vivimos exactamente esa realidad. Lo que antes era vergonzoso ahora es celebrado. Y lo que antes era honroso ahora es motivo de burla. Es así. Entonces, el problema no es solo cultural, es espiritual. Es la obra directa de aquel que fue mentiroso desde el principio. ¿Quién? Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Él está sembrando confusión para apartar el corazón humano de lo que es la verdad de Dios. ¿Qué dice ahí el versículo? Lo pueden leer ahí en pantalla. Juan capítulo 8, versículo 44. Dice lo siguiente: por eso vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, el resultado, hermanos, es devastador. Niños crecen en hogares donde el pecado es normalizado, donde el adulterio es común, la pornografía es aceptada, el lenguaje vulgar y el entretenimiento también son normalizados. Y en este contexto, yo pregunto, ¿cómo pueden los hijos aprender valores cristianos auténticos si lo que ven y escuchan en casa contradicen lo que se predica aquí en la iglesia? Jesús nos dejó una advertencia clara en el Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 18. Y dice lo siguiente: todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Una familia, hermanos, que se alimenta constantemente de valores corruptos, terminará produciendo frutos que buenos, corruptos. Frutos corruptos. No se puede sembrar pecado y cosechar santidad. Por eso, hermanos, el ataque contra los valores cristianos es, en el fondo, un ataque contra el fruto espiritual de la próxima generación. Estamos viviendo eso. Europa ha abandonado los principios bíblicos. No todos, pero sí la gran mayoría. Europa ha abandonado sus principios bíblicos y hoy los hijos, la generación presente no conoce esos principios y valores. Los padres, en los hogares están fallando. Han fallado, han fracasado. Y Satanás ha avanzado con el reino de las tinieblas. Por eso es importante, hermanos,
que entendamos esta realidad. Entonces, queda claro que defender la familia y los valores cristianos, hermanos, no es una lucha secundaria o un tema opcional para nosotros como iglesia. Es una batalla espiritual central. Lo vuelvo a repetir, es una batalla espiritual central que define el testimonio de la iglesia y el futuro de las generaciones venideras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Levantarnos, despertar del sueño. Sabemos que Satanás no puede destruir una iglesia, pero lo más parecido a una destrucción es un adormecimiento para que no cumpla con su misión y su propósito aquí en la tierra. La iglesia como familia de Dios ha sido fundada por Él con el propósito de ¿qué? De que seamos luz y sal en esta tierra, para que alumbremos a las generaciones venideras a través de los principios y valores que el Señor nos ha enseñado. Amén. De esta forma, hermanos, la gente deja de vivir en la oscuridad del pecado y la destrucción moral y empieza a ver la luz y vienen a la luz. Amén. Así que es tiempo de que tu hogar sea luz para otros, sea ejemplo para otros. Amén. Y no te conformes a este mundo, a los valores de este mundo, sino que abraza fuertemente el fundamento. Amén. El Señor dijo que aquel que construye sobre la roca, van a venir tempestades, sí. Van a venir problemas, sí. Van a venir desacuerdos, sí. Pero esa casa no va a caer. Amén. No va a ser destruida. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo. Es Cristo, amados. Entonces, vamos al tercer punto ya para ir finalizando. El tercer punto es cómo defender y restaurar los valores cristianos en nuestras familias. Es una pregunta también. Si hay alguien valiente que quiera responder, es el momento para que lo haga. ¿Cómo defender y restaurar los valores cristianos en nuestra familia? Ya tenemos una pista grande porque hemos dado ya 2 puntos importantes, con subpuntos también desarrollados. Amén. Siguiendo los mandatos de Dios. Amén. Muy bien. Sí, es muy aceptable, muy correcta la respuesta. Pero ahora sí vamos a explorarla más a profundidad para que entendamos. Amén. Ya hemos definido qué son los valores cristianos y reconocido que están bajo ataque constante. Pero ahora nos toca enfrentar la realidad más incómoda para nosotros. La batalla por los valores cristianos no se gana en las redes sociales, tampoco, hermanos, en debates políticos. ¿Saben dónde se gana? Se gana o se pierde dentro de nuestras propias casas. Ahí es, se gana o se pierde dentro de nuestras propias casas. Si nuestra vida familiar contradice la verdad que predicamos, la próxima generación no tendrá razones para creerla. Como ya vimos antes, desde el principio Dios estableció que el hogar es el primer altar donde se enseña y se modela la fe. Restaurar los valores cristianos no es un proyecto de iglesia, amados. Es un llamado divino para cada padre y cada hijo. Y esta restauración también exige para nosotros 3 acciones que no pueden ser postergadas. La primera es restaurar la centralidad de la palabra de Dios en el hogar. Eso es lo primero que debemos hacer. Ese es el primer paso. Es volver a colocar la palabra como la autoridad suprema en casa. No como un libro ceremonial, ni como un accesorio cultural, sino como la voz viva de Dios que dirige cada área de la familia. Amén. Entonces, no existe tal cosa como valores cristianos sin un compromiso con la palabra de Dios. Podrías decir, sí, yo soy cristiano, pero ¿de qué sirve eso si no lo practicas en casa? Y somos llamados a eso, todos. Si no, hermanos, nada estamos haciendo. Amén.
Porque al final, si el fundamento no es la palabra de Dios, vamos a criar hijos no para Dios, sino para el mundo. Ahora yo pregunto, ¿cuántos padres se comprometen hoy a enseñar a sus hijos la palabra de Dios? Hola. ¿Aló? No escucho. ¿Cuántos padres se comprometen hoy a enseñarle a sus hijos los valores de la palabra de Dios? Sí hay, hermano, sí hay. Sí hay padres, amén. Gloria a Dios. Entonces, no permitamos que el enemigo ponga dudas o trabas. Hay que decidir con convicción. ¿Cuántos padres se comprometen a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Amén. Ahora sí se escucha mejor. Amén. Más adornado también. Gloria a Dios. En el Salmo 119, 105, creo que este sí es un versículo más conocido por todos. Amén. Salmo 119, capítulo 119, versículo 105. El salmista lo expresa así. Lámpara es, vamos a ver si alguien se lo sabe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, hermanos, una lámpara no es decorativa, no está para decorar el lugar, ¿verdad que no? ¿Para qué está? Muy bien, hermanos. Está para alumbrar, sirve para caminar sin tropezar. Amén. Lo mismo ocurre con la escritura. Debe iluminar nuestras decisiones, conversaciones y valores familiares. ¿Entendemos eso? Amén. Hola. Vuelvo nuevamente a leer el versículo. Salmos 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿para qué sirve la lámpara? ¿Para decorar el lugar? Para alumbrar, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Para alumbrar. ¿Y sirve para qué? Para caminar sin tropezar, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las escrituras. ¿Qué debe de iluminar la palabra de Dios en nosotros? Decisiones, conversaciones y valores familiares. Amén. Muy bien. Entonces, no basta con abrir la Biblia, hermanos. No basta con abrir la Biblia los domingos, hoy, por ejemplo. No basta con eso. Cada área, dinero, entretenimiento, disciplina, trabajo, sexualidad y crianza, debe evaluarse a la luz de lo que Dios ya dijo. Amén. Eso es ser alumbrados por la palabra de Dios, para que no tropecemos en el camino. Amén. Entonces, cuando la Biblia dice instruye al niño en su camino, la palabra hebrea utilizada es chanak, que como vimos significa dedicar, entrenar, consagrar para un propósito específico. Eso es tu trabajo como padre. Amén. Ese es tu trabajo, dedicar, entrenar, consagrar para un propósito en específico. Que tus hijos sean un reflejo de que Cristo vive en tu hogar. Amén. Que Cristo vive en tu hogar. Esto significa, hermanos, también que la enseñanza bíblica en casa no es casual ni superficial, sino que es una formación intencional donde los padres moldean y consagran el corazón de sus hijos a la verdad divina. Amén. Si la familia cristiana no asume ese compromiso, entonces la cultura secular se encargará de moldear esos corazones según sus propios valores. Amén, ¿entendemos eso? Muy bien. Entonces, hermanos, si tú no le enseñas a tu hijo, ¿sabes quién le va a enseñar? El mundo. El mundo le va a enseñar. Y estamos viendo, hermanos, padres sufriendo por sus hijos. ¿Por qué? Por no asumir su responsabilidad. ¿De qué?
por no asumir su responsabilidad de dedicar, de entrenar, de consagrar a sus hijos para Dios, para un propósito específico. Y hoy vemos el resultado de eso. Cuando tú no dedicas, no entrenas a tus hijos, no consagras a tus hijos al Señor con los valores bíblicos y los principios de Dios, entonces después vienen las consecuencias. Tus hijos no son lo que tú querías que fueran. Tus hijos no aprendieron la instrucción porque tú hiciste lo mismo que aquel sacerdote. ¿Saben de quién estoy hablando? El sacerdote del Antiguo Testamento. El sacerdote Elí. ¿Qué sucedió con este sacerdote? Sus hijos andaban en malos pasos. Servían ahí, pero ¿qué sucedía? Metían mano, ¿verdad? Metían mano, eran corruptos, amaban el dinero. Dios le advirtió al sacerdote Elí acerca de sus hijos, del comportamiento de sus hijos, pero Elí, hermanos, no escuchó el consejo. No los reprendió como debía reprenderlos. Simplemente les dijo, dejen de hacer eso y ya. Pero no les dedicó tiempo. No priorizó lo que el Señor le dijo. Y por esa causa, sus hijos fallecieron. ¿Verdad? Que no suceda lo mismo con nosotros, con nuestros hijos. Porque nuestros hijos, hermanos, son un regalo de Dios. Amén. Son un regalo de Dios para nosotros como padres. Por lo tanto, dedícales tiempo a ellos. Ámalos. Ámalos. Moldea su carácter al carácter de Dios. Es así, amados. Dedícales tiempo. Pablo le acordó a Timoteo la importancia de esta formación cuando le dijo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Quiero que busquemos en nuestras Biblias. Segunda carta de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Gloria a Dios. Cuando lo tengan me contestan con un amén. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15, lo leemos y dice lo siguiente: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Hermanos, vemos aquí un principio. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, desde la niñez tú has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si queremos, hermanos, defender los valores cristianos, tenemos que volver a la Biblia, el lugar central que nunca debió de perder dentro de nuestras casas. Amén. Muy bien. Segundo, hermanos, tenemos que moldear los valores cristianos con consejo y consistencia. Amén. Lo que los hijos ven pesan más que lo que escuchan. Si los valores cristianos, hermanos, solo se predican pero no se viven en la práctica diaria, pueden perder credibilidad. Amén. Pierden credibilidad. Jesús explicó esta verdad con una parábola sencilla, pero contundente. Lucas 6, 47 al 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Pregunto simbólicamente, ¿quién es la roca? Cristo. Amén. Entonces, Dios le va a comparar a un hombre sabio que edificó su hogar sobre la roca. Entonces, observemos este proceso. Viene, oye y hace.
Ese es el padre sabio. Esa es la madre sabia. Amén. Oye y hace. Y esta es la fórmula, hermanos, de la verdadera formación espiritual en la familia. No es solo hablar de valores, es vivirlos delante de los hijos, especialmente en las pruebas. Ahora, quiero decir algo importante también aquí. Quizás, hermano, tú vienes de una familia desintegrada. Quizás tú vienes de una familia sin principios, sin valores. Pero eso no quiere decir que tú tienes que seguir esos patrones de conducta. Tú tienes que romper con eso. Amén. Y la única forma de romper con eso es volver la palabra de Dios al centro de tu hogar. ¿Entendemos eso? No tienes que tratar a tus hijos como te trataron a ti. Tienes que ser excelente. Tienes que ser mejor. Porque todo lo que tú haces con tus hijos, para la gloria de Dios lo haces. Amén. Porque ese es tu ministerio principal, tu familia. Tu familia. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que no es solo hablar de valores, sino de vivirlos delante de los hijos, especialmente también en las pruebas. Amén. En las pruebas. La familia cristiana enseña humildad cuando pide perdón. Enseña fe cuando ora en tiempos difíciles. Y también, hermanos, enseña integridad cuando dice la verdad a pesar de las consecuencias. Amén. Cada acción, hermanos, coherente, construye el fundamento de una fe genuina y verdadera. Pero al contrario, cada hipocresía, cada mentira o doble estándar erosiona la credibilidad de los valores que decimos defender. Por eso, hermanos, los hijos no necesitan padres perfectos. O sea, Dios no te está demandando que seas perfecto con tus hijos. Porque mientras ellos son pequeños, ellos no entienden todavía, pero tú tienes que ir formándolos con amor. Amén. Y bajo ese cuidado y principio de Dios. Mientras los hijos son pequeños, tú los puedes moldear. Hermano, pero cosa difícil es querer enderezar el árbol cuando ya es grande. Es cosa difícil. El árbol se endereza cuando aún está pequeño, porque es moldeable. Pero cuando es grande, ya no se puede. Al menos que Dios intervenga con su gracia y escuche tus oraciones. De lo contrario, es cosa difícil. Amén. Por eso es que el Señor pone bastante hincapié en esto, en que formes a tus hijos sabiamente desde que son pequeños, para que cuando ellos sean grandes no se aparten de las instrucciones que tú como padre le has dado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ya para ir terminando, hermanos, la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y la sal, ¿qué es lo que hace? En tiempos antiguos, cuando no había refrigeración y querían que la carne durara más tiempo, ¿qué hacían? Conservarla con sal, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y entonces, al preservarla con sal, ¿qué sucedía? La carne no se corrompía, ¿verdad? No se corrompía, se mantenía por más tiempo. Pues eso es lo que el Señor dice que nosotros somos. Somos la sal. Somos aquellos que preservamos los valores y los principios bíblicos. Amén. La sal no permite que la carne se corrompa. Pues muy bien, nosotros somos la sal de la tierra. Así que si nosotros preservamos los valores y principios de Dios, hermanos, nuestros hijos no se van a corromper. Amén. Nuestro hogar no se va a quebrar, no se va a derrumbar. ¿Entendemos eso? Muy bien. ¿Y la luz qué hace? Expone, ¿sí o no? Eso es lo que hace la luz. Entonces, no se mezclan, no se adaptan, sino que confrontan. Y esto significa que esto no significa que debemos ser hostiles entre parejas y en la crianza de nuestros hijos.
pero sí implica que no podemos callar la verdad para ser aceptados. Hermanos, como familia cristiana, estamos llamados a enseñar a nuestros hijos a discernir entre la verdad y el error, a discernir entre la verdad de Dios y las mentiras culturales de nuestra época. Amén. Pablo muestra este equilibrio en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 15. Dice lo siguiente: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, ¿en qué? ¿En una parte? ¿En una sola cosa? ¿Qué dice ahí? Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en una sola cosa, en todo. Amén. En todo. Entonces, seguir la verdad requiere ¿qué? Convicción. Pero hacerlo en amor requiere gracia y requiere paciencia. Cuando nuestros hijos traen a casa ideas contrarias a la Biblia, que han aprendido quizás en la escuela o allá afuera, con su círculo de amistades, hermanos, nosotros tenemos que difuminar esas ideas contrarias con la palabra de Dios. ¿Con qué? Con amor y con paciencia. Amén. ¿Entendemos eso? Con amor y con paciencia. Porque eso es contrario a la palabra de Dios. Ahora, hay un ejemplo que está en la Biblia que me encanta muchísimo. Y cuando yo leí esta historia en la Biblia, que está en Hechos capítulo 17, versículo 11, habla de un grupo de hermanos que eran de Berea. Y Pablo llegó ahí a ese lugar, a Berea. Y cuando empezó a enseñar las escrituras a los bereanos, ellos no decían amén a lo que escuchaban primeramente, a pesar de que el apóstol Pablo era un hombre íntegro, era un hombre de Dios. Sino que ellos lo que hacían era lo siguiente, y escuchen lo que dice: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que aunque era Pablo el apóstol el que les estaba enseñando la palabra de Dios, ellos, ¿qué hacían? Abrían la palabra de Dios, la escritura, y entonces lo que hacían era lo siguiente. Vamos a ver si lo que Pablo dice está en las escrituras. Sí, está en las escrituras. Amén. ¿Entendieron ustedes eso? Estos bereanos, hermanos, para ellos la palabra de Dios era muy importante, y a pesar de que era Pablo el que les estaba enseñando, ellos aún, ¿qué? Confirmaban si lo que Pablo decía estaba en las escrituras. Y eso es lo que todos nosotros debemos hacer. Amén. No digas amén a cualquier frase que suene bonita, que endulce el oído. Tienes que discernirla a la luz de la palabra de Dios si eso realmente es bíblico y si eso realmente es algo bueno para ti y para tu hogar. Amén. Porque hoy, hermanos, hay un peligro grande. Todos aquí, los que estamos aquí, usamos redes sociales. Tenemos redes sociales. Y cuando tú abres ahí tu perfil y vas explorando, tú vas a encontrar videos, vas a encontrar predicaciones, vas a encontrar frases que suenan bonitas, y en un principio tú puedes decir amén a eso y puedes compartirlo en tus redes sociales sin darte cuenta que detrás de eso hay una media verdad nada más. Por eso es importante volver a la palabra de Dios, porque cuando la palabra de Dios es nuestro fundamento, ella nos equipa. Entonces adquirimos ¿qué? Sabiduría, discernimiento, entendimiento. ¿Y el discernimiento qué es? ¿Qué es para ustedes el discernimiento? ¿Qué creen ustedes que es el discernimiento? Es saber discernir entre lo que es la verdad de la mentira, lo que es blanco y lo negro. Pero es que a veces, hermanos, a veces la mentira
puede sonar como verdad. Esa es la verdad. La mentira puede sonar como verdad, pero sigue siendo mentira. Y tú no te vas a dar cuenta y vas a abrazar ese pensamiento en tu vida si no tienes la sabiduría que viene de lo alto. Amén. ¿Entendemos eso? Gloria a Dios. Entonces, ya para terminar, hermanos, quiero dejarlos con un versículo muy importante y es el que dirige mi familia, dirige mi hogar. Josué, capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Josué capítulo 24, versículo 15. Había dicho 14, ¿no? Me equivoqué, perdón. Josué capítulo 24, versículo 15. Y dice lo siguiente, y con esto ya voy cerrando. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero que quede claro, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Ahora yo pregunto, ¿cuántos van a servir al Señor de ahora en adelante? Muy bien, aquí Josué está diciendo una verdad. ¿Saben qué? Decidan ahora. Y es lo mismo que yo estoy planteando en este momento. Decidan ahora. Todos los que estamos aquí, decidamos ahora. ¿A quién van a servir? ¿A los dioses construidos por el ser humano? ¿Las ideologías del ser humano? ¿El relativismo creado por el ser humano? Pero que quede claro, hermanos, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden repetir esta frase? Yo y mi casa serviremos al Señor, pero que sea con convicción, hermanos, creyendo. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cuántos le regalan palmas al Señor? Gloria a Dios. Y con esto termino. En Marcos 5, 18 al 19, después de sanar al endemoniado gadareno Jesús, el hombre sanado quiso seguir a Jesús físicamente. Sin embargo, el Señor le dijo lo siguiente: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Observe el orden primero en este versículo. Primero testificar en casa. Amén. Observen aquí el orden. Primero testificar en casa antes de salir al mundo. El testimonio, hermanos, comienza en la familia y esto concuerda con el principio bíblico general de que el hogar es el primer ministerio. Amén. Y así lo confirmó Pablo también en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero aquí no hay ningún incrédulo. Amén. No hay ningún incrédulo. En otras palabras, hermanos, la familia no es un accesorio del discipulado, es parte central de la obediencia a Cristo. Ser, hermanos, un buen esposo, una buena esposa o un padre responsable no es un rol secundario. Amén. Es servir a Dios directamente. Cuando tú crías a tus hijos con estos valores que están aquí, tú estás sirviendo al Señor. Estás obedeciendo al Señor. ¿Y sabes qué? Estás alegrando el corazón de Dios, porque ese es el plan de Dios para la familia. Ese es el diseño de Dios para la familia. Amén. Que la familia viva bajo el fundamento de la palabra de Él. Y la Biblia dice también que todo aquel que vive obedeciendo la palabra de Dios, me parece a mí que ahí encontrarán la vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor
les bendiga y les guarde. Que el Señor sea bueno con cada uno de ustedes y que el Señor muestre su gracia y su misericordia para con sus hogares. Amén. Así pues, estamos despedidos. Bendiciones.